Saludos de nuevo, saludos Padre Ramón, saludos Santiago, saludos a todos los que nos seguís en todas partes del mundo. Fantástico, porque tenemos aquí un podcast muy internacional. Bienvenidos a este nuevo episodio que retoma donde nos quedamos, y nos quedamos en esa imagen que da el libro del Génesis de la vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se ha producido una ruptura entre el hombre y la mujer. Recuerdan, estoy intentando poner un poco en contexto el relato del Génesis, qué verdad antropológica de la situación del hombre ser humano, nos presenta. Y la situación que nos presenta es un hombre que, fruto de un engaño, experimenta la descomunión. Ha roto con Dios, y esa ruptura con Dios le trae lo que se llama, padre, la concupiscencia. Sí. Es la necesidad de buscar en todo y en todos, lo que dice San Pablo, la esclavitud de Cristo murió para que el hombre no viva ya más para sí. Quiere decir que antes de Cristo el hombre vive para sí, es esclavo de vivir para sí, en todo buscando tener, alimentarse, conseguir la vida, sí, que antes le venía de Dios y ya no le viene. Completo, decir, no vivir para sí, sino para aquel que por él murió y resucitó. Sí, porque la verdadera vida es vivir la vida de Cristo, que es una vida de amor, de donación hacia el otro. Cuando no se da eso, entonces lo que se da es la concupiscencia o el deseo de vivir para uno mismo, de buscarse en todo a sí mismo. Y eso es una auténtica esclavitud, porque pretender que todo el mundo se adapte a ti, que todo el mundo gire en torno a ti, eso es algo ímprobo, es un trabajo inmenso. Por eso vivimos siempre agotados y siempre de mal humor, siempre fracasados, porque no conseguimos ser el rey del universo, el centro del universo. Y al final la culpa es de todo el mundo menos nuestra. Así es. Y no solamente de las personas, sino también de las circunstancias. ¿Cómo yo hago que todo sea ideal de lo que yo quiero, de lo que a mí me parece, de lo que me parece que al final también es una manera de buscar la felicidad sin uno saber de verdad dónde está? Sí, por eso hay el Señor hablando sobre después del pecado, habla al hombre y habla también a la mujer. Al hombre le está diciendo que por haber hecho esto es expulsado del paraíso, y decimos que el paraíso es el lugar de la comunión con Dios, por eso vive en el desierto, y allí con esfuerzo tendrás que trabajar la tierra y ganarte el sustento, porque antes la vida le venía de Dios, ahora tiene que buscársela el propio hombre. Y el desierto solamente le va a dar cardos y espinas. Va a ser, por tanto, con su sudor que el hombre consiga la vida. Ahí ha habido una muy mala interpretación en muchas personas que no han entendido lo de ganarse el pan con el sudor de su frente, y han entendido que es ganarse el pan con el sudor del de enfrente. Entonces... Eso lo dijo el gran filósofo Cantinflas. Sí. Pero detrás de eso hay una realidad, y es que tenemos unas generaciones que suben, que no están dispuestas a sudar. Y eso, o sea, la cultura del mínimo esfuerzo y mayor beneficio, la cultura del tarjetero, del chipero, está muy metida en nuestros jóvenes. Sí, porque hay una generación que se les ha inculcado que tienen derecho a todo, pero pocas veces se ha dicho que también tienen deberes para con los demás. Pero a nivel de trabajo, o sea, cumplir 8 horas en un trabajo se les hace... ¿Por qué? Si puedes trabajar desde casa, o si ves que hay gente ganando cuartos a 2 manos como influencer, que realmente todavía no sé exactamente de qué trabaja un influencer, pero ganan cuartos. ¿De qué trabajan? ¿Cómo se llama la aplicación esa? Bueno, ya alguien me ayudará, me saldrá. Quiero decir, el hecho de
trabajar para ganar el sustento es algo que está hoy en día muy desprestigiado. Muy bien. Bien, esto con respecto a Adán, con respecto al hombre. También con respecto a la mujer, también el Señor le hace ver las consecuencias del pecado, porque todo eso son consecuencias del pecado. Hacia tu marido irá tu apetencia, tu deseo, y él te dominará. Entonces, está diciendo que, y claro, ¿qué es lo que le pasa al hombre? Cuando ha roto la comunión con Dios, como ya no tiene la vida que le viene de Dios, ya no puede darla, ahora lo que está pidiendo es que el otro, exigiendo al otro que le dé aquello que no tiene. Entonces, el hombre busca en la mujer la vida y la mujer busca en el hombre que le dé la vida. Y cada uno actúa con las armas que tiene a su alcance. Ahí hay un pasaje que tenemos que verlo y revisarlo bien, porque ha sido motivo incluso de escándalo, que es eso de hacia el hombre irá tu apetencia y él te dominará. Parece que Dios esté poniendo ahí una situación de predilección por el hombre y el hombre imponiéndose a la mujer y dominándola. Y pienso que es bueno entrar en esos pasajes, que tiene un paralelo. También hablaremos de Caín y Abel con el capítulo 4 del Génesis. No habla Dios, si vemos el paralelo con Caín y Abel, no habla Dios de una dominación del hombre a la mujer, sino a ese intento de dominación a través, aparece aquí una palabra que es la realidad del hombre, las pasiones. Así es, porque Caín está dominado por una pasión, en este caso una pasión de envidia con respecto a su hermano, porque cuando Caín dirá que Adán conoció a su mujer Eva, y esta concibió y dio a luz a un hijo que llamó Caín, un hombre según el beneplácito de Dios. Cuando más adelante Eva da luz a Abel, que significa vacío, significa nada, significa soplo, parece ser que no es considerado ni siquiera por su madre, y mucho menos por su hermano Caín. Entonces a Caín se le plantea un problema, porque hasta entonces él era el único, era el rey de todo, lo tenía todo para él. Ahora aparece uno que de alguna manera compite con él, que es una amenaza para él, porque le está quitando parte de sus privilegios. Y Caín, para poder aceptar a su hermano, tiene que renunciar a parte de sí mismo. Y como decíamos en uno de esos episodios, que el niño que tiene que aceptar a su hermanito tiene que arrimarse, apartarse para que pueda caber. Entonces ahí Caín está dominado por una pasión que él en este momento tiene difícil de controlar. Y es lo mismo que ocurre con respecto a la mujer, con respecto al hombre, y el hombre en relación a la mujer. Uh-huh. Hay una pasión, hay un deseo de control, de dominio sobre el otro. Repito, cada uno con sus armas. Exacto. El hombre tiene la fuerza física, en la mujer tiene otras formas, es la persuasión, el convencimiento del otro. Sobre eso Santiago nos puede hablar como psicólogo, pero a mí me llama la atención la palabra pasión, que es lo contrario de acción. Sí, sí. La acción es algo que yo domino, controlo y es fruto de mi decisión. La pasión es algo que me sucede. Que yo padezco. Que padezco y que de alguna forma no controlo. O puedo controlar. O puedo controlarlo. Según las palabras que veremos de Dios a Caín. Pero esas pasiones, Santiago, en el hombre y la mujer, que son dos entes distintos, aunque muchos no quieran, porque se nos está imponiendo un modelo unisex, queriendo igualar todo rasgo antropológico de diferencia entre hombre y mujer. Esas pasiones que dice, hacia el hombre irá tu apetencia, ¿de qué modo dentro del ámbito de la concupiscencia domina el hombre a la mujer y la mujer o intenta dominar al hombre? Bueno, sabemos que tanto físicamente como psicológicamente el hombre y la mujer pues son diferentes. Hay unas diferencias que son notables y estas se notan, por ejemplo, en el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, ¿verdad? Derecho e izquierdo, que cada uno tiene funciones ejecutivas diferentes. Uno, por ejemplo,
tiene que ver con la parte artística, con el lenguaje y demás, otro tiene que ver con la parte que es ya la parte más lógica, matemática. Bueno, el lenguaje tiene que ver ahí, tiene que ver con esta parte. Entonces, la diferencia está en que el hombre y la mujer tienen diferentes conexiones entre los dos hemisferios, y eso crea diferencias que son fundamentales en el actuar y en la forma de pensar. Incluso, lo último que leí fue que también la forma de escuchar de uno y de otro son diferentes, precisamente por eso. Entonces, cada cual en este texto pues usa las cosas pues de acuerdo a su naturaleza. Por eso Dios, que conoce tanto el hombre como la mujer, le dice a la mujer una cosa, le dice al hombre otra. En realidad está diciendo que cada uno tiene una forma de dominio sobre el otro, pero con las armas que tú tienes, porque la mujer físicamente no puede compararse con el hombre de alguna manera, masa muscular, en fin, toda una serie de cosas imposibles, no se puede comparar. Y entonces el hombre utilizará la fuerza bruta para muchas cosas, la mujer, como decía el padre, usará la persuasión y demás. Pero inclusive esa persuasión va a depender, y sobre todo en situaciones de sexualidad, hombre y mujer funcionan de una manera diferente. Se llegan y cada cual tiene un propósito diferente. Si hay 5 formas en que el hombre y la mujer hacen un proceso para poder tener relación sexual, si la del hombre es así, la de la mujer es así. De tal manera que son los mismos 5 elementos, no lo voy a mencionar los 5, pero por ejemplo hay una que es fundamental para el hombre. El hombre, la vista, los ojos son fundamentales. Y está la parte física, que el hombre ve a la mujer y desea. El hombre va al sexo sobre todo por las sensaciones físicas, por lo que se pueda sentir. Por eso un hombre no le tiembla el pulso para meter dinero en el bolsillo y tener una mujer delante y tener sexo con ella, aunque esta mujer no le importa cómo es. Simple y llanamente se da cuenta uno que no es una relación de amor, porque tú no vas diciéndole a una mujer que se ha puesto allí: mi vida, mi amor, mi cielo, cuánto te quiero, no te voy a mandar flores, ni te voy a mandar chocolate al otro día, nada de eso. Yo lo que de ti tuve ya se acabó, ¿verdad? Esto es lo que el hombre busca en primer lugar, primariamente. Y la otra parte, por otra parte, la mujer tiene otras necesidades. Tiene necesidad de ser acogida, de ser querida, de ser protegida, a pesar de lo que puedan decir. De otra manera quiere ser protegida, quiere ser aceptada de una manera sentimental, ¿verdad? Por eso la mujer no solamente va al acto, punto y ya, sino que se siente usada si el hombre no es capaz de enamorarla antes de decirle eso. Eso lo sabemos, ¿verdad? De hecho, la sabiduría popular aquí lo conoce. Ahí se sabe un refrán que hay aquí, que lo tiene Quirito Mente en un merengue, diciendo: me enamoro por los ojos, dice la mujer, me enamoro por los ojos, dice el hombre, y dice la mujer, y yo por los oídos, ¿verdad? De tal manera que cada cual va a utilizar las armas que quiere, y Dios le habla precisamente algo diferente a cada uno, conociendo esas diferencias fundamentales que hay. Que pueden ser, que están llamadas a ser complementarias. Así es, sí, se complementan, porque necesitamos de esa complementariedad de la forma de ser del hombre y de la mujer. Y esto se repercute también con los hijos, porque los hijos necesitan esta relación tanto la relación paterna como la relación materna. De todos modos, la mujer de alguna forma está mucho más cerca del ser criatura. Todos somos criaturas y todos necesitamos ser amados, ser queridos. De hecho, Dios, ¿cómo nos enamora a nosotros? Nos enamora a través de la palabra. No solamente la palabra en el sentido de sonido en vocal, sino la palabra en cuanto a los hechos, los acontecimientos, porque a la mujer se le habla no solamente por el oído, sino también por los hechos, cuando le haces un regalo, cuando te acuerdas de su aniversario, cuando le llevas unas flores. Es decir, son los hechos donde se demuestra el amor hacia el otro, los detalles hacia el otro. Y Dios es así como nos enamora, porque Dios nos habla a través de los acontecimientos. Todos los acontecimientos de nuestra vida, también aquellos que no entendemos, son actos de amor de Dios para con nosotros.
a través de los cuales ya dijimos que Dios crea a través de la palabra, porque la acción de Dios es un acto de acercamiento, de enamoramiento del ser humano. De tal manera que es a través del oído como, sobre todo la mujer es amada, es conquistada, también el hombre, de alguna manera, aunque el hombre tiene otras facetas. O sea, que hay un aspecto en el hombre, varón, hablo ahora, hay un aspecto femenino en relación con Dios. Obviamente, porque ante Dios somos criaturas, somos femeninos. Somos femeninas, digamos así. O sea, el hombre tiene que hacer un cambio. Recibe de Dios como femenina y entrega como varón. Entrega como varón. Eso es lo que dice San Pablo a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Ama a la iglesia. Exacto. O sea, la mujer es siempre femenina. Es femenina con el hombre y femenina con Dios. En ese sentido lo tiene más digamos, exacto, más no tiene ese desdoblamiento. Ese desdoblamiento, sí. No, es que aparenta ser que el ser primario es mujer, definitivamente. Aparenta ser. De hecho, en la concepción, si todo sigue igual, el ser que va a nacer es mujer. Si no hay una intervención del cromosoma. Sí, exacto. Si aparece testosterona, entonces algo diferente. Pero si sigue todo igual y no aparece esta testosterona en la concepción, entonces el ser primario pudiéramos decir que es mujer. O sea, bien, entonces volviendo al texto del Génesis, de la pasión de la mujer hacia el marido y la dominación del marido sobre la mujer, está hablando de esta realidad, que el hombre, al romper la comunión con Dios, al verse privado de la vida que viene de Dios, está sujeto a las pasiones, a la concupiscencia, al deseo del otro, de dominar al otro, de controlar al otro para que le dé la vida que ya no tiene. De tal manera que la realidad del hombre histórico, del ser humano histórico, es que está controlado por estas pasiones que de alguna manera le atan y le impiden ser libre. Y esta realidad es la que el Señor tiene que venir a sanar, a curar. Pero ahí dice Dios a Caín, ¿por qué andas cabizbajo? Y como tú sabes que si obras el bien, andarás con la cabeza alta. Pero si obras el mal, a la puerta de tu casa está el pecado como león rugiente, esperando para devorarte. Dice, pero tú puedes dominarlo. Parece que hay un paralelismo entre este pasaje, el león esperando para devorarte, y tú puedes dominarlo, y hacia el hombre irá tu apetencia, y él podrá dominarte. Esa apetencia, no a la mujer, la apetencia. Pero ese dominio de la apetencia supone trabajo, supone esfuerzo, supone sufrimiento. Supone sufrimiento. Pero es curioso que diga, puedes dominarlo, porque el mundo hoy dice, no se puede. Como decía Serrat en aquella canción, la mejor forma de vencer la tentación es sucumbiendo de lleno en sus brazos. Porque mientras dura la tentación hay una tensión. Obviamente. Hay una tensión, hay una, por ejemplo, en pasiones. Ya no quiero hablar de la sexualidad porque todo el mundo entiende, como cuando se habla de pasiones aparece esa, pero la ira, ¿me vengo o no me vengo? ¿Respondo o no respondo? Mientras estoy aguantando hay una tensión. ¿Es mejor la mansedumbre que el ser un justiciero? ¿Es mejor frente a la pasión de defender lo mío, el egoísmo, la generosidad? ¿Es mejor? Mientras estoy en esa tensión, se sufre. Sí, y el mundo dice que para qué vas a sufrir, simplemente cede a la tentación y no sufras. Que eso es causa de frustración, que eso es causa de no desarrollo de la persona, y que lo mejor es... Sin embargo, el Evangelio no dice eso, dice todo lo contrario. Justamente en el Sermón de la Montaña, el Señor habla sobre esta realidad y dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en la vida que no con los dos ojos en la muerte. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela.
más te vale entrar manco en la vida que no con las dos manos en la muerte. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que no con los dos pies en la muerte. ¿Qué está diciendo todo esto? Diciendo que obviamente cuando se enfrenta uno a la pasión, resistir a la pasión supone sufrir. ¿Sufrir como cuánto? Como si te sacaron un ojo, te cortaron una mano o un pie. Pues dice el Señor, sufre. Sufre porque si por no sufrir ahora cedes a la tentación, el sufrimiento que viene después será mucho peor, porque el sufrimiento que viene después es la muerte. De tal manera que el ser humano está llamado a resistir esta tentación. El problema está si está en capacidad de poder resistirlo o no. Es decir, la consecuencia del pecado es el tener que vivir en un eterno combate. Es un combate eterno porque está ya profetizado. Y cuando habla el Señor a la serpiente, aparte de decirle que se arrastrará sobre su vientre, etc., va a decir algo fundamental e importantísimo para todos nosotros. Mira, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. Tanto este combate está desde el comienzo hasta el final de los siglos, no va a variar. Estamos en guerra permanente. De hecho, en el Apocalipsis, así como en el Génesis aparece al principio este combate se retoma después, al final, en el último libro de la Escritura, que es el Apocalipsis, cuando en el capítulo 12 habla el vidente de dos señales que ha visto en el cielo. Primero, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas, que hace presente lo que es Israel, lo que es la Iglesia, lo que es la madre del Mesías. Y aparece otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo que quiere devorar al hijo que va a nacer de la mujer. Sin embargo, este hijo, cuando nace, se ha arrebatado al cielo y entonces el dragón despechado quiere devorar a la mujer. Sin embargo, la mujer es llevada al desierto donde es alimentada durante un tiempo determinado, que es simbólico, y el dragón quiere devorar a la mujer y le envía un torrente de agua para arrastrarla, pero la tierra abre sus fauces y se traga el torrente de agua, y así la mujer es preservada. Y entonces el dragón, despechado, ve que tampoco puede hacer nada contra la mujer, entonces va a hacer la guerra a los hijos de la mujer, a los que siguen los mandatos de Cristo. Entonces, este combate entre el dragón y la mujer es un combate que durará por los siglos de los siglos. Ahora bien, el hombre está capacitado para poder vencer esta pasión, esta tentación. Ahí vamos, ese es el asunto. Porque más allá de lo que fruto de la pasión y resurrección de Cristo, el hombre pueda vencer, antes de eso, lo que nos dice este texto, a nivel de cómo Dios ha pensado al ser humano, o sea, en todo el sentido antropológico, la verdad es que el hombre está destinado a no estar sujeto a estas pasiones. Dios no ha pensado al hombre esclavo de las pasiones. Exacto. Lo ha pensado libre como libre es él. Lo que pasa es que estas pasiones han venido no porque Dios lo ha diseñado así, sino justamente porque el hombre no ha aceptado el diseño de Dios y ha roto con Dios. Entonces, toda la pasión, el pecado es consecuencia del hombre de haber roto con Dios. La esclavitud que el hombre está padeciendo viene justamente de ahí. Ahora bien, el hombre puede por sí mismo superar estas pasiones. Como Dios le dirá a Caín, cuidado que el pecado está a la puerta y te puede dominar, pero tú puedes dominar ese pecado, esa pasión. Hay un texto importante también en el Evangelio, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, le hacen una cuestión, si es lícito divorciarse de la mujer. Y Jesús les preguntará, ¿qué dice la ley? ¿Qué os mandó Moisés? Y dijeron, Moisés permitió el acta de repudio. Y Jesús les dirá, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el acta de repudio. Pero en el principio no fue así, sino lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En el designio de Dios no está la ruptura de la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque en el designio de Dios el hombre tiene la capacidad de poder amar al otro, de poder donarse al otro, de poder entregarse al otro, cuando tiene el Espíritu de Dios. Pero sin este Espíritu
es imposible. Esta dureza de corazón, importante. La dureza de corazón es justa esa no querer aceptar, no querer entrar en la verdad. Y por tanto, digamos así, no poder aguantar, no poder resistir la pasión y sucumbir ante ellas. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la ley estaba bien clara, pero no tenía el espíritu, no tenía la fuerza para poder cumplirla. Ahora con Cristo sí, con Cristo ya tiene. ¿Qué es lo que ha cambiado con Cristo? Lo que ha cambiado con Cristo es que Él ha vencido la muerte y por tanto nos ha dado su espíritu, y con el espíritu de Cristo el hombre ya puede amar al otro, ya puede perder la vida porque la tiene regalada por Cristo, porque ha vencido con Cristo, que ha roto el poder de la muerte. Entonces, algo que yo quiero que ahorita, porque sobre esto del sufrimiento se pensará que entonces, pero como dice la bachata aquella, sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? No hay manera de que nosotros no suframos, no hay manera de que todo el que está vivo pues experimente el sufrimiento como algo natural que pasa aquí en la tierra, que todos sufrimos, y yo no sé si pudiera decir que todos tenemos que sufrir necesariamente. De hecho, el nacer es un trauma, es algo traumático. Tú tienes que, uno no se acuerda, bueno, al menos, como se llama, racionalmente no se acuerda, pero habrán circunstancias. Pero el nacimiento de otros. Sí, ha visto el nacimiento de otros. O sea, solamente el cambio de tú tener que pasar de estar en un lugar donde tú recibes todo totalmente, vamos a decir que hasta cierto punto, en cierta paz y tranquilidad, protegido, demás, y todo eso, y tener entonces que salir y comenzar a respirar por tu propia nariz, ya supone unos esfuerzos y supone algo. Con razón la gente nace llorando. Bueno, hace un mes nació mi nieta y yo supe que había nacido por los gritos. Por los gritos. Salió una enfermera y digo, esa es, sí, esa es, mire, tiene pulmones esa niña. Fue una cosa. O sea que el hecho de que está llorando significa que tiene bien buenos pulmones. Es curioso que nacemos llorando y morimos, nos vamos de este mundo también pataleando, porque no aceptamos tampoco morir. ¿Y por qué será eso? ¿Qué desgracia tenemos ahí? Porque el sufrimiento es inevitable desde el momento que el hombre ha roto con Dios y desde el momento que el mal aparece en el mundo, porque al romper con Dios perdemos la vida y aparece la muerte, y la muerte es causa y motivo de sufrimiento, porque el hombre, por no morir, como dirá Pablo, por el temor a la muerte, el hombre permanece esclavo de por vida, y entonces huyendo de la muerte lo que hacemos es hacer el mal, es pecar. Entonces, ¿cómo se puede curar todo eso? ¿Cómo se puede sanar todo eso? ¿Qué relación tiene el sufrimiento con todo esto? El Padre Pío, que entiende un rato de estas cosas, decía que si los ángeles pudieran envidiar, que los ángeles no pueden envidiar, que no envidian, pero en el supuesto de que pudieran envidiar, a nosotros nos envidiaría dos cosas, que nosotros podemos hacer y ellos no pueden hacer. La primera cosa que envidiarían era unirse a Cristo en la Eucaristía, poder participar de la Eucaristía, hacerse uno con Cristo, porque los ángeles están viendo constantemente el rostro de Dios, pero no están llamados a ser uno con Dios. Nosotros sí. Nuestra vocación es la de comunión con Dios, de ser uno con Él, porque Dios, dirán los padres de la Iglesia, se ha hecho hombre para que el hombre sea hecho Dios. Esta es nuestra vocación. Perdón. Y en esto los ángeles están a nuestro servicio. Lógico que los ángeles, si pudieran envidiar, envidiarían esta situación. La otra cosa que los ángeles envidiarían, según el Padre Pío, es, curiosamente, el poder sufrir. ¿Qué tendrá el sufrimiento? Y recordemos que el Padre Pío de sufrimiento tenía un buen rato. Pues bien, ¿qué tendrá el sufrimiento que los ángeles lo envidian y Dios, que no puede sufrir, se ha hecho hombre para poder sufrir? ¿Qué tendrá este sufrimiento? Cuando es libremente aceptado, obviamente, porque si tú ante el sufrimiento te rebelas, protestas, renegas, murmuras, entonces, perdón la expresión, es burro y encima apaleado. En cambio, cuando uno entra libremente en el sufrimiento, eso tiene un doble efecto, que es fundamental para nuestra existencia. Repito, no es que Dios quiera el sufrimiento. El sufrimiento viene por la consecuencia del pecado del hombre. Como fin. Como fin no lo quiere. Pero Dios aprovecha el sufrimiento para del sufrimiento sacar algo inmensamente grande.
De hecho, Dios nos ha redimido a nosotros a través del sufrimiento. Perdón, no por el sufrimiento como tal, sino por el amor en aceptar, sufrir, en aceptar, cargar con el sufrimiento, porque el sufrimiento, repito, lo provoca el propio ser humano, cargar libremente con este sufrimiento y así detener el poder del mal. Eso es lo que nos salva, el amor que ha manifestado Cristo en poder cargar libremente con nuestros pecados. Y nosotros estamos llamados también a poder entrar en esta realidad. De hecho, hay una promesa. Dice San Pablo que una promesa detrás del sufrimiento aceptado voluntariamente, que es, si hemos muerto con Cristo, sabemos que viviremos con Él. ¿Y cómo uno muere con Cristo? ¿O con una muerte semejante a la de Cristo? Pues a mí se me plantea siempre la imagen de Cristo en la cruz y dos personas a su lado. Uno muere con una muerte semejante a Cristo y otro no. Otro muere pataleando y queriendo huir de ahí. Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pataleando. Y el otro, consciente de que esa muerte, primero, es merecida, y segundo, con una esperanza detrás de esa muerte, que es acuérdate de mí. Pero la suya es merecida, pero reconoce que la de Cristo no es merecida, que Él es inocente. Y el hecho de que Cristo acepte morir siendo inocente, esto es el sufrimiento libremente acogido, libremente aceptado, porque si este sufrimiento viene por mi culpa, porque he sido un malhechor, porque he hecho algo y entonces vienen las consecuencias, bueno, eso es culpa mía. Pero cuando este sufrimiento viene sin que yo lo haya buscado, por circunstancias ajenas a mi voluntad, a mi libertad, entonces este sufrimiento de alguna manera Dios me invita a poder entrar en él libremente, porque ahí tiene un doble poder. En primer lugar, a nosotros nos purifica, nos prepara para el encuentro con Dios, nos hace pequeños. Te pongo un ejemplo. Pablo, que había subido hasta el tercer cielo, dirá, para que no me engría, Dios me ha enviado un ángel de Satanás que me abofetea diariamente. 3 veces le he pedido que me lo quite y Dios me ha dicho, te basta mi gracia. Porque este sufrimiento hace que Pablo no se crea lo que no es, sino el Señor lo tiene sujeto, lo tiene sabiendo que es débil, que tiene sus debilidades, pero que el Señor le sostiene con su gracia. Eso, sí. Sobre esos sufrimientos hay que tener en cuenta que hay sufrimiento que nos proporcionan nuestros padres como necesario. Porque usted agarrar a un niño que nace y a los 30 días, yo no sé, a los 15 días, llevarlo para que le pongan una vacuna, le estamos causando un sufrimiento. Le estamos llevando donde una enfermera de esa que tiene 30 años haciendo eso, que no le tiene piedad a nadie, y le meten una aguja al carajito, ¿verdad? Y lo que le han metido dentro es una enfermedad, es un virus, una cuestión, algo que le dice, dele acetaminofén esta noche porque le va a subir la fiebre y le va a doler bastante, ¿verdad? Y los padres van tranquilamente, sabiendo que le van a causar un sufrimiento al niño, pero le están evitando algo, que eso es lo importante, que cuando un sufrimiento cristiano, que siempre que nos lo proporcionan, aunque lo proporcionamos, siempre es redentor, siempre ayuda para que haya vida, para que no haya consecuencias mayores. Sí, sí. Usted sabe lo que es agarrar a un carajito de 3 años, de 2 años y pico, mandarlo para el colegio, el primer día cuando se ve con su uniforme, con su lonchera y todas sus cosas, va, óyeme, contentísimo para allá, que tiene de eso. Cuando ve que lo sueltan allí ya no está tan conforme. Y el segundo día va, pero el tercer día ya no quiere ir para ningún lado, y entonces los padres lo obligan a ir a la escuela, sabiendo que es un sufrimiento, lo levantan. Yo, por ejemplo, a mis nietos que lo levantan bien temprano, pues la mamá tiene que ir a trabajar, lo levanta bien tempranito, el niño no ha dormido bien, no quiere levantarse, no quiere nada, le gustaría mejor quedarse en su casa viendo a Pau Patrol o a yo no sé quién más por allí, ¿verdad? Pero en definitiva son sufrimientos que causamos a personas que queremos, pero que entendemos que ese sufrimiento es necesario precisamente para las personas. Entonces tenemos que pensar que el Señor también nos proporciona sufrimientos que son necesarios también para crear en nosotros un cuerpo, para evitar enfermedades, para
Eso, o sea, que este sufrimiento que nos trae la cruz es un sufrimiento positivo definitivamente. Y también para prepararnos al encuentro con Él, para despojarnos de todo aquello que es vanagloria, que nos ata a este mundo. Te pongo otro ejemplo, Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta estuvo 50 años en lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Ella, el Señor, de alguna manera se apartó de su lado, de forma que ella no veía a Dios, no lo sentía. Lo que ella sentía era que Dios que era todo mentira, que era todo falso, que Dios no estaba por ninguna parte. Esto era lo que ella sentía, pero no lo que ella quería, porque ella, aunque no veía a Dios, Señor, no te veo, no te siento, no sé dónde estás, pero te quiero. Yo sé que tú estás ahí, aunque yo no te vea. Y esa fue una lucha durante 50 años. ¿Por qué esta lucha? Porque Dios a través de esto la mantenía siendo humilde, siendo pequeña, porque Teresa, allá donde iba, eran todo parabienes, era todo homenajes, que si premio Templeton, que si premio Nobel de la Paz, que si cuánto bien que estás haciendo, todas estas cosas. Entonces, para que no se creyera, el Señor la tenía, digamos, de esta manera sujeta, haciéndola pequeña, preparando para el encuentro con Él. Y el segundo efecto que tiene el sufrimiento, cuando es libremente aceptado, es que tiene un poder redentor. Porque a través de esto, a través de la aceptación libremente de este sufrimiento, es donde se muestra el amor, el amor que tenemos hacia el otro, aceptando cargar con el pecado del otro, con la injusticia del otro, por amor al otro. Esto es lo que redime. Es ahí como Cristo nos ha redimido, nos ha salvado, no por el sufrimiento como tal, sino por el amor mostrado al aceptar cargar con el pecado del mundo para destruir este pecado. Y lo mismo ocurre con nosotros, de manera que cuando nosotros aceptamos entrar libremente en el sufrimiento que otro nos provoca, con este sufrimiento estamos redimiendo al otro. De hecho, ¿cuánta gente se habrá encontrado con Dios por medio de Teresa de Calcuta? Quizá millones de personas. No sabemos, lo sabremos cuando estemos en la cielo. Que impactó, porque tuvo un funeral de jefe de Estado que casi opaca el de Lady Diana, que había muerto unos días antes. Sí, sí. Bueno, de hecho, si vemos que se reúnen ahí y fue un multirreligioso, vamos a decirlo así. Estaba ahí un musulmán, un hindú y un católico. Casi es que yo ni siquiera decir si en este sentido de ecumenio, siempre el ecumenismo se ha puesto como entre cristianismo, pero esto es algo interreligioso que fue, no lo he visto en nadie lo he visto. Sobre Teresa de Calcuta voy a contar algo. Una vez hablando con su eminencia, el cardenal López, yo lo veía, por ejemplo, cuando daba declaraciones a la prensa, todos los flashes encima de él, y yo sé que es algo molestoso, bueno, por lo menos a mí no me gustaría que una serie de flashes encima de mí. Yo le pregunté a él, monseñor, ¿usted no le molesta esa cuestión? Dice, sí, me molesta bastante. Pero yo, una vez hablando con la Madre Teresa de Calcuta, resulta que a ella le molestaba mucho más que a mí. Pero sin embargo, ella dice, yo hice un pacto con Dios. Y le dije, cada vez que me tiren una foto, saca una alma del purgatorio. Y por lo tanto, cuando me decían, mire por aquí, yo gustosa me ponía frente a las cámaras para que me retrataran. Aún no le gustaba. Pero había entendido que ese sufrimiento que ella tenía, pues ayudaba, había hecho un pacto con el Señor de sacar personas del purgatorio. O sea que en cosas tan sencillas como esas se puede ver que el sufrimiento es redentor, definitivamente. Bien, el sufrimiento veo que es un tema para dedicar programas más adelante, porque además irá apareciendo. Creo que más que dedicar programas siempre hará su aparición estelar en cada episodio. Lo que sí me quedo de y ya anunciando el próximo, es el tema de esas pasiones. Cuidado, porque esto se llama La Verdad, este podcast. Y la verdad denuncia mentiras. Es una mentira que la pasión, como es algo que me sucede y que no puedo combatir, mejor entro
suavemente y me abandono a sus brazos. Esa es la gran mentira. Y fruto de esa mentira han venido divorcios, abortos. Y yo sé que el padre tiene ganas de hablar y entrarle al aborto, y vendrá. Fruto de esa mentira, digo, divorcio, aborto, sexo libre porque la castidad es un horror libre, y hay que darle rienda suelta. Derechos, porque porque cumplir con deberes provoca sufrimiento. Justicierismo, porque lo que se me debe y no puedo a mi pasión que me dice que se me reconozca, tengo que darle rienda suelta. Fíjate. Todo eso son frutos de una mentira, que es que las pasiones no se controlan. Fíjate que todos los sufrimientos, todas las guerras, las violencias que hay en el mundo son consecuencia de que el hombre quiere reivindicar sus derechos. Exacto. De hacer justicia por su cuenta. Cuando el Señor nos dice claramente que la justicia le pertenece a Él. Precisamente el Evangelio de el Señor en el Sermón de la Montaña nos está hablando de la posibilidad de no resistirse al mal, de poder entrar en el mal que el otro te puede hacer. Exacto, que en esos textos queda subrayado en él, atento, que ese león rugiente quiere devorarte, pero tú puedes dominarlo. La dominación que en Eva no es él te dominará a ti, mujer, sino él dominará esa pasión, la puede dominar. Y la mujer puede dominar la pasión que el hombre le quiere imponer. Esa yo entiendo que es la gran noticia y con lo que yo me quedo del episodio de hoy. No es verdad que la pasión es insufrible. La pasión es dominable. Y la gran noticia es que este combate entre la mujer y el dragón, la mayor parte la lleva la mujer, porque lo que puede hacer la mujer es aplastarle la cabeza al dragón. En cambio, el dragón lo único que puede hacer es morder el talón, es decir, sembrar en la persona humana, sembrar la duda del amor de Dios, que es lo que intenta hacer el demonio por todas partes. Pero no le podemos aplastar la cabeza cuando, a pesar de todo esto, podemos proclamar que Dios es amor y que, por tanto, los acontecimientos de mi vida, también aquellos que no entiendo, vienen del Señor. Es lo que hace Jesús en Getsemaní. Aunque él, todo su ser está resistido ante la cruz porque no lo entiende, hasta sudar sangre, sin embargo dirá: Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo sé que tú me amas a mí y por tanto lo que tú has preparado para mí, eso es lo mejor para mí y para el mundo. Por tanto, me abandono a ti. Eso es aplastarle la cabeza a la serpiente. Y, en definitiva, el no dominar las pasiones al final lleva no solo a la descomunión, no solo al uso del otro, sino al final y en definitiva, que es lo que el demonio quiere, al asesinato. El demonio quiere muertos. Y por ahí arrancaremos el próximo episodio. No dejo, porque ya quería hablar el Padre Ramón, ya no dejo, porque, porque el tiempo se acabó. Retomamos el próximo episodio, el asesinato. Saludos a todos, suscríbanse, acuérdense de darle a la campanita para que les avise a tiempo cuando subimos el siguiente episodio y si ustedes quieren nos vemos en una semana.